Mira, soy Jake Slop y he sido un periodista galáctico durante más de 3 siglos. He visto de todo, desde guerras cuánticas hasta patatas espaciales. Pero nada y quiero decir nada me preparó para lo que pasó cuando los humanos finalmente obtuvieron su superpoder. Comenzó como la mayoría de los eventos, catastróficamente hilarantes en un laboratorio, no en un laboratorio elegante, ojo, con relucientes computadoras cuánticas interfaces holográficas. No, este era el tipo de laboratorio donde la cafetera se mantenía unida con cinta adhesiva y esperanza. La Dra. May Rodríguez Estaba teniendo lo que luego describiría como uno de esos días, ya sabes, el tipo en el que tus calcetines no combinan, tienes el almuerzo de ayer pegado en tu cabello y estás a punto de reescribir accidentalmente la naturaleza fundamental de la conciencia humana si no ingiero más cafeína en mi sistema, murmuró, alcanzando para su 13ª taza de café esa. Mañana voy a empezar a ver Partículas cuánticas bailándola. Macarina el universo de la ONU teniendo un sentido del humor particularmente travieso. Ese día decidió tomar eso como un desafío. Ves en ese laboratorio específico. En ese preciso momento 3 cosas imposibles sucedieron. Simultáneamente primero un acelerador de partículas cuánticas HIPO si ese es el término técnico. Segundo la cafetera del Dr. Rodríguez finalmente renunció a su valiente lucha contra la entropía y tercero una copia de ingeniería genética avanzada para dummies se abrió. En la página 394 que casualmente trataba sobre la codificación de la memoria en ADN la explosión resultante no fue particularmente impresionante de hecho sí. Parpadis te lo habrías perdido solo un pequeño estallido un destello de luz azul y el distintivo olor a granos de café quemados. Mezclado con incertidumbre cuántica la doctora Rodríguez, que había estado leyendo el libro Fallen mientras intentaba salvar su preciado café, parpadeó rápidamente. Es extraño, dijo antes de darse cuenta de que de repente podía recitar el libro entero palabra por palabra, incluida la página de derechos de autor y la extraña dedicatoria del autor a su mascota hámster. Ahora, la mayoría de las personas entrarían en pánico al descubrir que de repente habían adquirido la capacidad de memorizar perfectamente la información escrita. La Dra. Rodríguez, siendo una científica y con una baja cafeína severa, hizo lo único lógico, agarró todas las revistas científicas de su laboratorio y comenzó a leer. Cuando su asistente de investigación, el Dr. Tom O'Reilly, llegó 2 horas después, ella había memorizado todos los artículos científicos del edificio, incluidos los menús para llevar en la sala de descanso. Mañana, Tom dijo y luego se detuvo en seco. ¿Por qué estás rodeada de cada pedazo de papel en el laboratorio? Sé que respondió sin levantar la vista de un artículo sobre el entrelazamiento cuántico en las moléculas de café que, irónicamente, escribió hace 3 años y se olvidó por completo de eso. Escribiste mal la palabra quantum 14 veces en tu último artículo. Además, tu formato de cita era inconsistente. Tom, que se enorgullecía de su atención al detalle, frunció el ceño. Eso es imposible. Revisé ese artículo 20 veces antes de enviarlo. Página 4, párrafo 2, línea 3. May recitó con los ojos cerrados y citó las fluctuaciones cuánticas. Sugiere que realmente deberías haber usado la ortografía che. Lo que sucedió después fue una confusión de actividad que involucró a más científicos, varias agencias gubernamentales y un incidente desafortunado en el que el Dr. Rodríguez accidentalmente memorizó un documento clasificado que alguien había dejado descuidadamente en la cola de impresión. El gobierno, haciendo lo que los gobiernos hacen mejor, trató de mantener todo en secreto. Esto funcionó casi tan bien como tratar de ocultar una supernova detrás de un par de gafas de sol. En cuestión de días se hizo evidente que lo que había sucedido en ese laboratorio no era algo exclusivo de la doctora Rodríguez. El efecto se estaba extendiendo y pasando de persona a persona como una cadena de letras particularmente agresiva. Los científicos teorizaron que tenía algo que ver con el entrelazamiento cuántico y el ADN humano. La Dra. Rodríguez simplemente lo llamó el incidente del café e insistió en que si le hubieran dado una mejor cafetera en primer lugar, nada de esto habría sucedido.
La primera señal de que las cosas estaban a punto de ponerse realmente interesantes llegó cuando un estudiante universitario en Nebraska memorizó accidentalmente todo Internet después de una sesión de estudio particularmente intensa. La segunda señal fue cuando la humanidad se dio cuenta colectivamente de que ahora podían leer, memorizar y recordar perfectamente cualquier información que vieran. La tercera señal fue cuando los extraterrestres finalmente decidieron hacer contacto, pero eso es. Adelantándome a la historia, primero déjenme contarles sobre la mirada en el rostro del embajador Sextor cuando descubrió que la especie supuestamente primitiva que había sido enviado a evaluar había desarrollado repentinamente una memoria fotográfica perfecta. He visto agujeros negros con expresiones más alegres y en cuanto a lo que sucedió. A continuación, bueno, digamos que la biblioteca galáctica nunca volvería a ser la misma. De nuevo, déjenme pintarles una imagen del momento exacto en que la comunidad galáctica se dio cuenta de que habían cometido un terrible error. Ahí está el embajador Sextor de pie con su túnica diplomática perfectamente planchada preparándose para pronunciar su cuidadosamente rihi. Primer discurso de bienvenida a la comunidad galáctica. Usted especie primitiva pero encantadora. Y allí está el Dr. Rodríguez, hojeando casualmente el documento preliminar de intercambio cultural de 1000 páginas que acaban de entregarle. Oh, interesante, dijo ella cerrando el libro después de exactamente 43 segundos. Tiene un enfoque fascinante de la mecánica cuántica, pero hay un pequeño error en sus cálculos en la página 847. Desearía tener un par de ojos extra, solo para poder capturar adecuadamente la expresión de Thor ZX. Sus tentáculos faciales pasaron por las 5 etapas del dolor en Aproximadamente 3 segundos. Eso es imposible, farfulló su traductor luchando por transmitir la combinación adecuada de cortesía diplomática y horror absoluto. No podría haber leído. Posiblemente le gustaría que lo recite. El doctor Rodríguez se ofreció amablemente. Disfruté particularmente la sección sobre la etiqueta de tentáculos. En situaciones de cenas formales, aunque tengo algunas preguntas sobre las pruebas matemáticas en el apéndice C. El asistente diplomático junior Berg se desmayó y nadie se dio cuenta, porque estaban demasiado ocupados mirando a Zex. Los tentáculos faciales de Thor se enredaron en lo que creo que los humanos llaman un pretzel. Las siguientes horas fueron un Chaos puro. El equipo diplomático intentó desesperadamente recolectar cada pieza de documentación que habían traído solo para descubrir que los humanos ya habían leído y memorizado todo, incluidos los apéndices clasificados y el menú del almuerzo y la lista de compras de alguien. Esto no tiene precedentes, declaró Sextor durante la conferencia telefónica de emergencia con el Consejo Galáctico. Están absorbiendo información más rápido que una esponja cerebral. Quatlovian. ¿Acaba de compararnos con esponjas cerebrales? Lo sucero toma me. La página 724 dice que en realidad es un cumplido en su cultura, aunque no estoy seguro de que lo haya dicho como uno de los respuestas del Consejo Galáctico fue rápida y predecible. Entraron en pánico. Primero vino el intento de cuarentena de información que funcionó tan bien como usar un paraguas de papel. En una supernova, intentaron restringir el acceso a la base de datos galáctica solo para descubrir que los humanos ya habían descargado y memorizado la mayor parte a través de lo que pensaron que era una conexión seguramente encriptada. En nuestra defensa, el especialista en ti humano responsable de su clave de encriptación estaba escrita en una nota adhesiva. Adherida a la consola principal. Luego, el Consejo intentó implementar lo que llamaron intercambio de información controlado. Esto llevó a lo que los humanos llamarían más tarde el gran incidente de la base de datos, donde un adolescente Bor en Tokio memorizó accidentalmente toda la historia de la civilización galáctica mientras buscaba vídeos de Spyecat. Los informes del embajador Sextor al Consejo se convirtieron en cada vez más desesperados. Día 5 han memorizado todos nuestros idiomas, todos ellos, incluidos los muertos, incluidos los que olvidamos que existían. Día 7 están corrigiendo nuestros registros históricos con citas. Día 12 han comenzado a enseñarnos nuestras propias
Teorías científicas con mejoras día. 15 siguen bebiendo ese horrible estimulante marrón que llaman café. Estoy empezando a sospechar que de alguna manera está conectado con sus poderes. La gota que colmó el vaso llegó durante lo que se suponía que iba a ser una simple reunión de intercambio Cultural. El representante Cal estaba dando una presentación sobre la gran historia del Consejo Galáctico, solo para ser interrumpido cortésmente por un historiador humano que señaló varias inexactitudes en el relato. El historiador procedió entonces a recitar de memoria los documentos originales sin traducir de hace 12.000 años. Cal tuvo que ser escoltada afuera cuando el Historiator comenzó a corregir la pronunciación de su propio idioma antiguo. Mientras tanto, la doctora Rodríguez se había convertido en una especie de celebridad, aunque parecía más interesada en conseguir finalmente una cafetera que funcionara de manera adecuada. Me dijo durante una entrevista que todo lo que quería era una taza de café decente en su lugar. Accidentalmente le di a la humanidad la orden perfecta y arrojé a la comunidad galáctica al caos, pero al menos ahora puedo memorizar cada receta de café jamás creada. El Consejo Galáctico se enfrentaba a una situación sin precedentes, una especie que no solo podía absorber información a un ritmo alarmante, sino que podía entenderla y mejorarla. Cuidadosamente mantenido monopolio del conocimiento se estaba desmoronando más rápido que una galleta en un agujero negro. Y hablando de agujeros negros, nadie estaba preparado para lo que sucedió cuando los humanos pusieron sus manos en las bases de datos de física avanzada, pero esa es una historia que involucra a 3 físicos cuánticos, un patito de goma y la reorganización completa de nuestra comprensión del espacio-tiempo. Aunque si crees que eso es malo, espera a que te cuente lo que pasó en la gran biblioteca de Nexus Prime. Todavía me estreso. Temblores en mis tentáculos. Grabadores solo de pensarlo. Hay momentos en la historia galáctica que lo cambian todo: la invención de viajes más rápidos que la luz, el primer contacto con vida inteligente, la vez que alguien le enseñó a un glorón para cantar a la tirolesa, pero nada, absolutamente nada se compara con lo que sucedió en la gran biblioteca de Nexus Prime, si se quiere, la imagen más magnífica jamás construida. 5.000 pisos de conocimiento puro que se extienden hasta la atmósfera perpetuamente teñida por el atardecer de Nexus Prime. La sabiduría acumulada de más de 10.000 civilizaciones cuidadosamente catalogadas y mantenidas por los bibliotecarios más obsesivos, compulsivos del universo. Conocido CX, el bibliotecario jefe, había ocupado su puesto durante 300 años, había sobrevivido a 2 guerras cuánticas, una paradoja temporal y aquella vez que alguien devolvió un libro con manchas de café, pero nada en su extensa carrera lo preparó para la llegada de los humanos. Bienvenidos a la gran biblioteca KX, anunció a la primera delegación humana, su voz resonando a través del vasto vestíbulo de entrada. Hemos preparado un programa de orientación de 6 meses para ayudarlo a navegar por nuestro sistema de catálogo básico. Oh, lo terminé. Interrumpió a la doctora Rodríguez, quien ya había memorizado todo el manual de la biblioteca, incluidos los procedimientos de evacuación de emergencia y las notas personales de KX sobre qué droides de limpieza cotillean durante sus ciclos de mantenimiento. Los tallos oculares de KX se movían. Imposible. El manual tiene 12 millones de páginas. Sí, y realmente debería actualizar la página 83. 994.721. Ella respondió que el sistema de referencia para la metafísica cuántica se cambió el siglo pasado. Fue entonces cuando CX cometió su primer error. Supuso que estaban mintiendo. Su segundo error fue desafiar a la doctora Rodríguez a recitar el manual al revés. Su tercer error fue desmayarse cuando ella hizo exactamente eso mientras simultáneamente corregía una traducción milenaria. Era en la antigua sección Zorak.
Lo que siguió fue lo que los humanos llamarían más tarde la gran lectura compulsiva y lo que el personal de la biblioteca llamaría el incidente del que no hablamos. Imagínese si pudiera a cientos de humanos deambulando por la biblioteca, sus ojos escaneando páginas a velocidades imposibles, pasaron por secciones restringidas como turistas en un buffet libre. Cuanto más intentaba el personal detenerlos, más rápido leían. Están en la sección de conocimiento prohibido. Un bibliotecario gritó. ¿Cuál? Preguntó CX, sabiendo ya la respuesta. Todos los sistemas de seguridad eran inútiles. ¿Cómo se detiene a alguien que ya ha memorizado todo el manual de seguridad, incluidos los apéndices clasificados sobre pasajes secretos, especialmente cuando dicha persona señala casualmente que sus códigos de seguridad no han sido actualizados desde la última revolución galáctica? Los humanos eran imparables, absorbieron profecías antiguas, ecuaciones cuánticas y esquemas de ingeniería restringidos, incluso memorizaron el menú de la cafetería para los siguientes 1000 años. Luego vino el incidente con la bóveda prohibida. Ahora, cada buena biblioteca tiene una bóveda prohibida. Es prácticamente un requisito. Esta contenía conocimiento que se consideraba demasiado peligroso o complicado para que la mayoría de las especies lo comprendieran. La puerta tenía 10.000 cerraduras y estaba protegida por sistemas de IA programados para detectar patrones neuronales no autorizados. Los humanos tardaron exactamente 12 minutos en entrar. En nuestra defensa, Tom explicó. Más tarde aún. CX, nervioso que realmente no debería escribirla contraseña maestra y pegarla debajo del teclado, incluso si está en un texto microscópico encriptado cuántico dentro de la bóveda. Encontraron los textos más peligrosos de la galaxia. Diseños de armas antiguas. Ecuaciones finales del universo. Una colección completa de poesía realmente mala escrita por el emperador de Zenón. El séptimo fascinante fue el único comentario de la doctora Rodríguez mientras leía rápidamente un libro que supuestamente llevó a su último lector a convertir toda su civilización en un espectáculo de marionetas cuántico. Aunque la comprensión del autor del uso del punto y coma es cuestionable para cuando Krax logró organizar un equipo de respuesta de emergencia, los humanos ya habían leído todo. Estaban sentados en el café de la biblioteca bebiendo su café, siempre presente y discutiendo mejoras a varios dispositivos del fin del universo. Ya sabes, un físico que mencioné casualmente. Si ajustas la resonancia cuántica en este diseño de máquina del apocalipsis, también podría ser un brindis muy bueno. La reunión de emergencia de la Junta de la biblioteca que siguió fue históricamente significativa por dos razones. Primero, fue la única vez en la historia registrada que CX fue visto sin sus gafas ceremoniales para leer. Segundo, fue donde los humanos fueron vehicularmente prohibidos y contratados por la biblioteca simultáneamente. No podemos impedirles que lean todo lo que KX le explicó a la a bordo. Sus tallos oculares se inclinan en derrota. Bien, podríamos emplearlos para organizarlo, y así es como los humanos se convirtieron en los bibliotecarios más eficientes de la galaxia, aunque KX todavía se estremece cuando ve a alguien tomando café cerca de los antiguos pergaminos. Pero si crees que eso fue un caos, solo espera a que te cuente lo que sucedió cuando los humanos comenzaron a asistir a Universidades Galácticas. He visto agujeros negros menos destructivos que un estudiante graduado humano con una memoria perfecta y un punto para probar. He cubierto guerras, desastres naturales y aquella vez que un ser sensible llamado Cloud decidió convertirse en comediante, pero nada, y quiero decir nada, se compara con lo que sucedió cuando los humanos ingresaron a la Academia Galáctica. La imagen es la universidad más prestigiosa de la galaxia, el Instituto Central de Conocimiento Avanzado sobre la Academia Prime. 10.000 años de tradición. Profesores que literalmente habían evolucionado más allá de la necesidad de dormir solo para pasar más tiempo investigando un campus tan vasto que tenía su propio sistema climático. Entra el profesor NEX, poseedor de 47 títulos, autor de la obra definitiva sobre mecánica temporal cuántica y a punto de tener el peor día de sus 300 años de carrera. Comenzó con un estudiante humano llamado Jack Martínez, que levantó la mano en la legendaria introducción a todo avanzado de Necax. Esta clase generalmente tomaba 5 años para completarse. Jack había estado allí durante 3 días. Discúlpeme, dijo el profesor Jack, pero creo que hay un error en su teorema. De hace 200 años,
el que habla del flujo temporal cuántico en dimensiones no lineales, el tronco. Encefalico superior. Nexax palpitaba. Ese teorema ha sido revisado por pares por las mejores mentes de la Galaxia. Sí, Jack estuvo de acuerdo alegremente y todos se perdieron el punto y coma en la página 34. 27 que cambia todo el significado de la ecuación cuántica. Además, su investigación de hace 80 años en realidad refuta su propio teorema. ¿Le gustaría que cite los párrafos específicos? El sonido que hizo la aspiradora NX fue Descript. más tarde como lo que obtendría si cruzara un hipo cuántico con una crisis existencial, pero eso fue solo el comienzo. En toda la galaxia, los estudiantes humanos estaban causando estragos en él. Sagrados salones de aprendizaje estaban completando programas de grado de 1000 años. Semanas estaban corrigiendo textos que habían sido considerados infalibles durante milenios. Estaban demostrando teoremas que no se suponía que fueran Demonstrables están evolucionando demasiado rápido on. Profesor, se quejó ayer al consejo académico un estudiante humano. Corrigió mi pronunciación del idioma antiguo de mi propia especie luego. Sugirieron mejoras a nuestro sistema de escritura. El consejo convocó una sesión de emergencia que tuvo que ser pospuesta porque un grupo de estudiantes humanos de posgrado ya había reservado la sala de reuniones para un estudio rápido de cada artículo científico jamás escrito. Luego vino el infame incidente de la carga de Wikipedia. Nadie sabe exactamente quién dio a los humanos acceso a la base de datos académica galáctica, pero alguien lo hizo y en horas la humanidad no solo había descargado y memorizado todo, sino que también había empezado a agregar citas, corrigiendo errores y sugiriendo mejoras. ¿Sabías que el Dr. Rodríguez mencionó casualmente durante una reunión de la facultad que hay exactamente 12,473 errores matemáticos en la base de datos? Además, alguien registró su lista de compras en medio de una prueba de física cuántica hace unos 3 siglos. El profesor Xbach, que había pasado toda su carrera construyendo esa base de datos, tuvo que ser sedado con fuerza adicional. Estabilizadores cuánticos. El punto de ruptura llegó durante la Feria Anual de Ciencia Galáctica. Tradicionalmente, aquí era donde las mejores mentes de la galaxia presentaban el trabajo de su vida. Este año, los estudiantes universitarios humanos se presentaban con revisiones completas de las leyes universales fundamentales que habían elaborado mientras tomaban un café. Es bastante simple, explicó un estudiante humano a una multitud de profesores sorprendidos. Simplemente tomamos todo lo que se había escrito sobre física, lo cruzamos con cada observación que se había hecho y descubrió los patrones que alguien quiere ver. Nuestras mejoras a la teoría del todo. La escribimos esta mañana. El consejo académico finalmente admitió la derrota. Cuando un equipo de estudiantes de doctorado humanos accidentalmente resolvió el viaje en el tiempo mientras intentaba averiguar cómo hacer que su cafetera funcione más rápido. Tenemos 2 opciones, anunció el jefe del consejo en una sesión de emergencia, o prohibimos por completo a los humanos en la academia. Hubo una pausa mientras todos recordaban lo que sucedió cuando la biblioteca intentó prohibir a los humanos o reestructuramos por completo todo nuestro sistema educativo, y así fue como las universidades más prestigiosas de la galaxia se reorganizaron por especies que recientemente habían descubierto cómo salir de su propio sistema solar. El profesor NX finalmente se recuperó de su colapso y ahora enseña un curso popular llamado Cómo tratar con los humanos sabiendo todo. Los materiales del curso consisten principalmente de técnicas de manejo del estrés y procedimientos de emergencia para cuando los humanos comiencen a mejorar el trabajo de su vida, pero el verdadero caos aún estaba por llegar. Porque fue entonces cuando el Consejo Galáctico se dio cuenta de que necesitaba hacer algo sobre esta situación, y si hay algo que garantiza que cualquier situación sea más complicada son los burócratas que intentan resolverla, aunque debo admitir que ver a los humanos completamente reorganizados en la civilización galáctica mientras estaban perpetuamente cafeinados fue lo más destacado de mi carrera periodística. Déjenme contarles sobre el gobierno más entretenido
Reunión en la historia galáctica. Imagínense esto, la Gran Cámara del Consejo Galáctico, una sala tan grande, que tiene su propio sistema orbital repleto de representantes de todas las civilizaciones conocidas y en el centro de todo, una delegación humana bebiendo café tranquilamente mientras toda la galaxia intentaba averiguar qué hacer con ellos. La situación no tiene precedentes, declaró el alto consejero. No tiene relación con nuestro embajador favorito, aunque es igualmente propenso a enredarse los tentáculos cuando está estresado. Los humanos han accedido y memorizado aproximadamente el 97,3% de todo el conocimiento galáctico, 98,7% corregido. La Dra. Rodríguez no levanta la vista De su café. Terminamos el resto. Mientras usted estaba llamando a esta reunión al orden, el sonido de miles de especies alienígenas llevándose las manos a la cara o su equivalente de especie resonó en la cámara. El Consejo había preparado un informe de 40.000 páginas sobre la crisis de información humana. Desafortunadamente, sus invitados humanos la habían leído y memorizado antes de que se presentara oficialmente la primera página y ya habían preparado una respuesta de 100.000 páginas, completa con correcciones, citas y sugerencias útiles para mejorar el formato del documento del Consejo. Podríamos intentar restringir su acceso, sugirió un consejero de la Cámara. Estalló en risas, incluso los monjes cuánticos tradicionalmente estoicos se rieron entre dientes. Tendrían que olvidar todo lo que ya han aprendido, señaló otro consejero. ¿Alguien ha descubierto cómo hacer que los humanos olviden cosas que ni siquiera podemos hacer que olviden sus pedidos de café?, murmuró el embajador Zetator, que había desarrollado un tic de acecho desde su primera misión de contacto. Fue entonces cuando el Dr. Tom O'Reilly, que había estado silenciosamente resolviendo un problema matemático milenario prueba en su servilleta, levantó. Mano, has considerado, dijo simplemente, pidiéndonos que ayudemos. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar partículas cuánticas cuestionando su vida. Opciones. Ayudar, repitió el alto consejero. Y Thor, como si la palabra estuviera escrita en un idioma que nunca había visto antes, lo cual era imposible ya que los humanos ya habían traducido y mejorado cada idioma conocido en la galaxia. Bueno, la doctora Rodríguez intervino, dejando su taza de café. Tenemos todo este conocimiento, lo entendemos, podemos hacer referencias cruzadas al instante y, contrariamente a lo que sugiere su informe en las páginas 74003 a 8591, en realidad no queremos apoderarnos de la galaxia. Eso suena como demasiado papeleo. ¿Qué exactamente estás proponiendo?, preguntó el alto consejero, sus tentáculos desenrollándose ligeramente. Haznos tus bibliotecarios, tus maestros, tus archivos vivientes. Ella. Sugerimos que somos muy buenos organizando la información y ya hemos codificado por colores toda su base de datos histórica. También arreglamos ese error realmente molesto en el sistema de búsqueda que ha estado allí durante los últimos 3 siglos. El Consejo deliberó durante aproximadamente 3 minutos sobre un nuevo récord en eficiencia gubernamental galáctica, antes de llegar a una conclusión que cambiaría el curso de la historia, y así fue como la humanidad se convirtió en los guardianes oficiales del conocimiento de la galaxia. Gran Biblioteca fue reformada con humanos como sus principales arquitectos. Las universidades se reestructuraron con maestros humanos que ayudaron a otras especies a aprender a su propio ritmo. Incluso la base de datos galáctica fue reorganizada con humanos sirviendo como sistemas de respaldo vivientes. Establecieron los bancos de memoria humanos, el sistema de almacenamiento de información más seguro y eficiente en la historia. Necesito saber sobre la poesía. Zoriana Antigua. Preguntal Alinda de Contabilidad. Quiero entender. La teoría cuántica de 11 dimensiones. Mecánicos. Bob en él puede explicarlo. Probablemente mientras arregla su computadora. La mayor ironía. La especie que muchos habían considerado demasiado primitiva para unirse a la sociedad galáctica se convirtió en sus mayores maestros y
Protectores del conocimiento, por supuesto, hubo algunos. Efectos secundarios interesantes, el café se convirtió en el producto más valioso en la galaxia, con algunas especies convencidas de que era la fuente de los poderes humanos. La frase "déjame preguntarle a un humano" se convirtió en la solución más común a cualquier problema y el estándar galáctico para el formato de documento se revolucionó porque, como dijo el Dr. Rodríguez, si tenemos que memorizar todo, bien podría ser bonito. El profesor N.X. Bach finalmente escribió una nueva tesis titulada La inesperada evolución de las relaciones galácticas humanas. Un viaje personal desde el colapso hasta la aceptación se convirtió en lectura obligatoria en toda la galaxia, aunque los humanos señalaron cortésmente 3 errores tipográficos en la primera edición. En cuanto al Dr. Rodríguez, finalmente consiguió su cafetera que funcionaba correctamente. En realidad, recibió varios miles de ellos como regalo de especies agradecidas de toda la galaxia. También recibió el prestigioso título de primera revolucionaria accidental de la evolución humana, aunque sostiene que solo estaba tratando de mantenerse despierta durante una sesión de laboratorio a altas horas de la noche. Y a mí, bueno, esta historia marcó mi carrera como periodista, aunque todavía no puedo acostumbrarme a que los humanos corrijan mis artículos antes de que termine de escribirlos. Luego, Axi aprendió algunas lecciones valiosas. Nunca subestimes a una especie con una adicción a la cafeína. La memoria perfecta es tanto una bendición como un generador de caos, y a veces, la mejor solución a una crisis es simplemente aceptar la locura. Y una nota final: si alguna vez visitas la Tierra, no preguntes sobre la vez que alguien intentó cambiar a toda la especie al descafeinado. Algunas historias son demasiado horribles incluso para la historia galáctica.